los que aman a nuestro Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Efesios 6:24, en la traducción Reina Valera, revisión 1960. El tercer pilar que da forma y sustento a nuestra fe lo constituye la Iglesia, es decir, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La salvación no es una cuestión meramente individual. La salvación se recibe y se vive en la comunión con la Iglesia universal, con la esposa de Cristo, por la cual Él ha de venir de acuerdo con la enseñanza paulina en particular. Aquí podemos preguntarnos, ¿quiénes son la Iglesia? Los estudiosos, y conviene tomar nota de esto, nos dicen que la nuestra es una sociedad posmoderna. La sociedad moderna se distinguió por su rechazo a la espiritualidad, considerando la espiritualidad como algo ajeno a lo científicamente comprobable. La sociedad posmoderna no solo persigue a los que creen en la espiritualidad y por ende en la divinidad, sino que propone que cada quien tiene el derecho de creer en lo que quiera y que todas las creencias son igualmente válidas y aceptables. Interesante, democrático. En este sentido, cualquiera puede considerarse a sí mismo iglesia. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Como hemos leído en nuestro pasaje, la Biblia dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Esta es una hermosa declaración, pero también se trata de una declaración discriminatoria. En efecto, de acuerdo con Pablo, el favor de Dios es exclusivo para aquellos que aman a nuestro Señor Jesucristo. No es para aquellos a quienes Dios ama solamente, sino para aquellos que responden adecuadamente al amor de Dios. ¿Cuál es la respuesta apropiada? ¿Quiénes son los que responden al amor de Dios? ¿Qué los distingue? ¿En qué se advierte su condición de depositarios de la gracia? Bueno, para responder a tales interrogantes, podemos considerar los siguientes elementos distintivos que caractericen a quienes son los depositarios de la gracia. En primer lugar, son aquellos que se han convertido a Dios. Son quienes no solo han creído en Dios, sino que han actuado en consecuencia de su creer en Dios. El quehacer de Dios obliga al hombre a dar una respuesta adecuada. A este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, dijo Pedro, siguió la pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2, 36 y 37. Porque no es suficiente con saber ni con creer. Dios llama a la conversión. Dios llama a volverse a Él, a vivir para Él. En segundo lugar, los que están en Cristo son aquellos que se han bautizado. La conversión es un estado espiritual interior que se manifiesta públicamente. El concepto bíblico del pacto incluye, entre otros, los elementos convenio, establecimiento de las consecuencias positivas y negativas y evidencia pública. De acuerdo con nuestro Señor, al acto de creer corresponde el actuar en consecuencia, la evidencia pública. En efecto, el Señor dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere
será condenado. Marcos 16:16. A los judíos en Pentecostés, Pedro da una respuesta similar. Les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. La importancia del bautismo en agua tiene que ver con 4 elementos básicos. Primero, por y en el bautismo son perdonados nuestros pecados. La gracia divina no deja de lado la realidad del pecado. Este no es ni debe ser ignorado. Hay que confrontar su realidad y actuar en consecuencia. De acuerdo con Pedro, el día del Pentecostés, el bautismo es precisamente para perdón de los pecados. Otra vez, Hechos 2:38. Por ello resulta tan importante la declaración petrina. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. La segunda consideración respecto del bautismo es que en el bautismo nos hacemos uno con Cristo. De acuerdo con la enseñanza paulina, en el bautismo somos bautizados en su muerte. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, dice Pablo, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos 6, 1-14. En el bautismo damos testimonio público de que morimos para nosotros y que somos hechos uno en y con Cristo, que su muerte es la nuestra y que en Él es quien ahora vivimos. Además, Pablo enseña a los Gálatas que los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos, dice. Es decir, que Él, Cristo, es en nosotros y nosotros en Él mediante el bautismo. La tercera consideración. En y por el bautismo, Cristo se convierte en nuestro Señor. La invocación de su nombre sobre nosotros cuando somos bautizados es la declaratoria de que pasamos a ser siervos de Cristo y que hacemos propia la realidad de su reino, de su orden en nuestra vida. Para obtener la vida de Cristo, perdemos la propia. Así, sin embargo, la gracia de Cristo no sale de Él, sino que abunda en Él, por Él y para Él. Cristo es el reino y nosotros estamos en este reino en la medida que permanecemos en Cristo. Y la cuarta consideración. Por el bautismo somos incorporados a la Iglesia. En la Biblia encontramos que hay 2 momentos del nacimiento de la Iglesia. Primero, el del día de Pentecostés. El segundo, cuando los gentiles, es decir, los no judíos, son también incorporados a Cristo. En ambos casos, a la fe sigue el bautismo en agua. El apóstol preguntó: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10, 47 y 48. Esto explica la declaración paulina a los efesios cuando asegura: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2. El tercer factor que nos hace iglesia, por así decirlo, es la comunión con Cristo y con nuestros hermanos en la fe. Nosotros no hacemos la unidad del Espíritu, nosotros la guardamos. De hecho, cuando somos incorporados a Cristo en la iglesia, somos hechos uno con quienes ya
lo forman, ya forman esta unidad. Esta unidad es superior a cualquier lazo familiar, amistoso o de propósito. Es la manifestación del uno en nosotros, Deuteronomio 6:4. Consideremos la progresión paulina a los Efesios: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así, esta comunión se da en aquellos en los que el Dios uno es. Por eso no podemos estar unidos a quienes no son del cuerpo de Cristo, porque somos uno con el Señor. El símbolo por excelencia de esta comunión es el privilegio de poder participar en la cena del Señor. Pan y vino son símbolos de su cuerpo y de su sangre entregados por nosotros, puesto que es en su cuerpo, la Iglesia, que nos hacemos, que somos uno con Él. De ahí el llamado a evitar las divisiones y a que discernamos el cuerpo del Señor, pues solo que está en el mismo quien permanece en comunión con Cristo y con sus hermanos. Además, el cultivo de nuestra comunión requiere de nuestro no dejar de congregarnos, el no dejar de asistir, de participar en nuestras reuniones. Hebreos 10:25. Pues somos llamados a que en las mismas reuniones nos exhortemos mutuamente, o lo que es lo mismo, a que nos demos ánimos unos a otros. Así que también permanece en comunión quien asiste y participa en las reuniones y actividades de su congregación. Y aquí conviene decir que el lugar que ocupa en el establecimiento de nuestras prioridades, el asistir, el participar en las reuniones de la Iglesia, resulta un claro indicador de nuestro compromiso con Cristo y con la Iglesia. Indudablemente que hay ocasiones en que es necesario y aún conveniente atender algún otro compromiso a costa de nuestra participación en las actividades de la Iglesia. Pero desafortunadamente hay quienes ya han establecido como su norma que ante la disyuntiva de atender algún compromiso familiar, social, laboral, etc., o asistir a la reunión de la Iglesia, lo primero siempre resultará prioritario. El patrón seguido, cualquiera que éste sea, es un indicador de la madurez del creyente y de su compromiso con Cristo y con su Iglesia. Todos pueden llegar a ser Iglesia, pero no todos lo son. Todos pueden gozar de la gracia, pero solo gozamos de la misma aquellos a quienes Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Repasa Efesios 2, 1 al 10. Esto es importante, porque a veces vamos por la vida regando gracia a derecha e izquierda. Aquel a quien vemos sufriendo y en aflicción, le declaramos una porción de gracia. Pero nuestro amor y nuestras buenas intenciones no suplen la necesidad de arrepentimiento y conversión de tales personas. Es cierto que Dios las ama, pero también es cierto que Dios ha provisto para ellas la salvación plena en Cristo Jesús. Y también es cierto que quienes no están en la Iglesia no están en la gracia. Son beneficiarios potenciales, pero no depositarios de la misma. Se requiere que respondan apropiadamente al llamamiento recibido. No en balde, Pablo asegura: y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Por pura gracia nosotros somos iglesia, miembros del cuerpo de Cristo. Y como hemos recibido de gracia, somos llamados a dar de la misma manera. De ahí que nuestra tarea, el sustento de la misma, sea el animar y dirigir a la gente a Cristo. Cualquier cosa que hagamos en favor de las personas y que no culmine en su reconciliación con Dios por medio de Cristo, estará incompleta y no habrá cambiado de manera sustancial la condición de las personas. La razón de nuestra vida, el contenido de nuestro mensaje y el propósito final de nuestro quehacer es y debe ser Cristo. No sin razón, el apóstol Pablo asegura: Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. A vivir así, a hacer esto es a lo que los animo, a lo que los convoco en el nombre de nuestro Señor. Dios los bendiga.